Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Buenas tardes, saludamos a nuestros televidentes en el Canal 2 y el Canal Universitario del Valle. Bienvenidos, esto es Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Sectores sociales aplauden continuidad del proceso de paz y sostenimiento de la tregua unilateral por parte de las FARC. Todo lo que se haga en este país por hacer una paz estable y duradera será bienvenido. Por el favor de la paz del país, me parece muy bien. Asistiendo a velorios y hospitales, el senador Álvaro Uribe busca fortalecer sus propuestas por la guerra. Hoy estuvo en Cali visitando a los militares heridos en el Cauca. Los caleños rechazan el uso del dolor de las víctimas para atacar los diálogos de La Habana. Es una persona que no es una persona tóxica para nuestro país. Es un personaje que le hace mucho daño al país. Mujeres víctimas del conflicto armado piden desescalar la guerra. Rechazan las voces que piden continuar la violencia y las acciones bélicas. No más propuestas guerreristas, queremos la paz. Las mujeres sí le estamos apostando a la paz desde las regiones. Reconocido cantautor se suma a los anhelos de millones de colombianos que piden paz en el país. Dice que hay que frenar el dolor y el desangre entre los colombianos. Los colombianos es como hacer un llamado a que dejen de hablar tan fácil de la guerra. En deportes, 4 departamentos recorrerá la Vuelta de la Juventud que congrega a destacados ciclistas del país. Y los taekwondistas del Valle que ya ganaron cupos a los Juegos Nacionales. En cultura, la bien dotada biblioteca que hay en el distrito de Agua Blanca. Y la programación que tiene lista el Centro Cultural Confandi para celebrar la Semana de la Lectura. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Esta mañana diferentes analistas y ciudadanos caleños se refirieron a los pronunciamientos y decisiones dadas a conocer ayer en La Habana. Vamos a las calles de Cali con José Marulanda. José, buenas tardes. ¿Qué dijeron los analistas sobre la intervención del jefe negociador del gobierno y qué opinaron los caleños sobre la decisión de las FARC de mantener en firme el cese unilateral al fuego? Stephanie, buenas tardes. Mire, para el profesor de la Universidad del Valle, Humberto Vélez, las declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, de que la mejor manera de continuar los diálogos es en medio del conflicto armado, solo contribuye a generar desconfianza entre los colombianos acerca del desescalamiento de la guerra. Por su parte, recogimos la opinión de los caleños, quienes afirmaron que por parte de las FARC, la continuación de la tregua unilateral es un gesto de confianza y ayuda a que los colombianos confiemos en que el proceso está avanzando. La decisión de las partes fue adelantar los diálogos en medio del fuego. Las lecciones del pasado muestran que esta es la senda correcta. Estas declaraciones del jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, son para el profesor de la Universidad del Valle una clara muestra de la doble moral del Estado colombiano, que pide que se negocie en medio del conflicto, pero a su vez condena los actos de guerra de las FARC y les exige a ellos gestos que contribuyan a generar confianza en el proceso de paz. Entonces que no le exijan a las FARC, que no le estén exigiendo como le están exigiendo a las FARC, es decir, que decrete el cese unilateral del fuego, no, entonces que sigan en la confrontación armada y negocien en medio de la confrontación armada. Eso sería la lógica que se desprenderían de las declaraciones de la calle. Para este académico, la decisión de las FARC de mantener la tregua unilateral indefinida es un acto sensato de la insurgencia, que ayuda a que poco a poco el proceso retome su rumbo. Yo creo que progresivamente se van a comenzar a evidenciar una serie de situaciones, de circunstancias y hechos que van a ir llevando claridad al proceso, y que nos van a evidenciar de que este momento de emocionalidad no puede tener como resultado, digamos, la parálisis de ese proceso. Los caleños celebraron la decisión de mantener el cese al fuego unilateral por parte de la insurgencia, como un acto de paz que fortalece la confianza de los colombianos en el proceso. Realmente la FARC cumplió hasta este momento una tregua y se había calmado el país en tregua. Que pongan de su parte y salgamos adelante por el favor de la paz del país. Que es importante porque en últimas todos somos colombianos y ya llevamos mucho tiempo en esta guerra y merecemos que nuestros hijos vivan en un país en paz.
Todo lo que se haga en este país por hacer una paz estable y duradera será bienvenido, no solamente para los colombianos, sino para la comunidad internacional. Ahora la decisión que deben tomar las partes sentadas en la mesa de negociaciones, aseguran los analistas, es la de llegar a un acuerdo sobre el tema de víctimas. Así se lograría callar las voces que siguen llamando a la guerra en el país y ayudaría a que el proceso avanzara con mucha más firmeza. Tanto analistas como ciudadanos en general coincidieron en afirmar que lo más importante ahora para el proceso de paz es retomar medidas que contribuyan al desescalamiento del conflicto. Stephanie, esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Gracias, José. Y hace pocos minutos el presidente Santos defendió el proceso de paz y criticó a quienes desde la comodidad de sus casas y con hijos ajenos piden más guerra. Es fácil, es muy fácil seguir hablando de guerra sentados en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales. ¿Les han preguntado a quienes están en medio de las balas si resisten más guerra? ¿Les han preguntado a los campesinos y a los miles de familias que han puesto y siguen poniendo los muertos de esta guerra si eso es lo que quieren? El camino del odio, el deseo de venganza, son a veces las salidas más fáciles, pero no las mejores, nunca son las mejores. No son las que llevan a ese valor supremo que es la paz. 50 años de guerra y más de 200.000 muertos deberían ser suficiente saldo trágico para convencernos de que seguirá regándose más sangre si no negociamos el fin de este conflicto. Y a propósito de los que piden más guerra, esta mañana estuvo en Cali el senador Álvaro Uribe, visitó a los militares heridos en el Cauca. Regresamos a las calles de Cali ahora con Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. El expresidente, fiel a su estilo, se negó a responder preguntas incómodas y se dedicó a lo que viene haciendo hace muchos años, criticar el proceso de paz. ¿Qué opinan los caleños frente a esto? Hola Stephanie, buenas tardes. Así es, esta mañana el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en la clínica Valle del Lili visitando a uno de los soldados que resultó herido en los hechos que se registraron el pasado martes en Buenos Aires, Cauca, según él con el objetivo de solidarizarse con la familia de las víctimas. Sin embargo, algunos académicos afirman que lo único que busca el senador es fortalecer su discurso en contra del proceso de paz. Muy temprano, el expresidente Álvaro Uribe arribó a la clínica Valle del Lili para visitar al cabo que resultó herido en los hechos registrados en la vereda La Esperanza el pasado martes. Allí reiteró el dolor que, según él, le ha causado esta situación. El asesinato de nuestros soldados, estos soldados heridos, la situación de mi cabo, que de acuerdo con el reporte científico de la clínica es una situación delicada, esto ha sido muy cruel y muy duro. El expresidente aprovechó para reiterar su inconformismo con el proceso de paz, el cual propuso frenar. Para algunos académicos, la actitud del hoy senador era de esperarse. No era de menos esperar que fuera así, aprovechar de pronto, pescar en río revuelto la situación que está ocurriendo en el país. Era lo mínimo que uno podría esperar, que sectores de ultraderecha respondieran frente a lo acontecido la semana anterior. Él quiere que el conflicto, se resuelva en otros términos, a través de las armas. Los ciudadanos afirman que el expresidente es un personaje nocivo que poco le aporta al país. Todo lo del gobierno le parece malo, pero nunca aporta ideas positivas. Es un personaje que le hace mucho daño al país. Es una persona que no es una persona tóxica para nuestro país. Sin embargo, para el analista Julio César Alvear, pese a su discurso guerrerista, son muchos los colombianos que se identifican con el mensaje del expresidente Álvaro Uribe, pese a estar sindicado de muchos delitos. Y no se puede desconocer que hay un sector de la sociedad que piensa que los conflictos se resuelven vía armada, ¿no? Hay que reconocerlos, hay que tratar, yo creo que de manera dialógica, poder convencer a estos sectores que lo mejor, es una paz negociada, es el consenso. Pero más que diría yo un personaje dañino, es un personaje que evidencia una realidad de un país que ha estado sometida por siglos a la violencia y Álvaro Uribe es producto pues también de esa violencia.
Como ya es habitual, el expresidente no respondió las preguntas que le resultaron incómodas y prefirió dar por terminada la rueda de prensa. No, querido amigo, yo el tema no lo comento. Yo voy a regresar a Bogotá porque debo estar en la Comisión Séptima. Stephanie, aunque los analistas reconocen que el proceso de paz está pasando por un momento difícil, afirman que se debe de continuar con los diálogos entre el gobierno y las FARC. Esta es toda la información desde la Universidad del Valle. Siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Gracias, Natalia. Y el rechazo a los guerreristas también lo hicieron las mujeres que han sufrido el conflicto armado. Vamos al barrio San Bosco con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Usted ha hablado con estas mujeres que han padecido los horrores de la guerra. ¿Qué opinan ellas de estos sectores que sin mandar a sus hijos a las batallas piden más guerra? Buenas tardes, Stephanie. La Unión de Ciudadanas de Colombia y las mujeres que integran la Ruta Pacífica están reunidas desde muy temprano para escuchar las voces de las mujeres víctimas del conflicto. Ellas han hecho un pedido especial para que no se derrame más sangre en nuestro país. Hicieron un llamado por la paz. La Ruta Pacífica de Mujeres, la Unión de Ciudadanas de Colombia y ONU Mujeres trabaja con las víctimas del conflicto armado bajo el lema Mujeres enrutadas en la construcción de paz. Nancy es una de las integrantes de esta iniciativa. Esta mujer fue desplazada de su casa en el Urabá, Chocuano. Ella afirma que quienes piden la guerra lo hacen porque no conocen el horror de la violencia. Mucha gente de los que hablan que no quieren este proceso de paz es porque no han vivido el horror y el destierro. Entonces cuando las víctimas vivimos esto, por eso le aportamos, porque nosotros las mayores personas más afectadas y la carga emocional más fuerte recae sobre las mujeres. Entonces mujeres viudas, niños huérfanos, entonces la gente que habla y que sí, que la guerra, que no está de acuerdo, que santo es esto, que bueno, todo lo que se dice, pero nosotros sí queremos el proceso, nosotros sí queremos que se firme la paz y desde eso estamos construyendo. Esta mujer rechaza las propuestas guerreristas y afirma que los colombianos deben seguir apostándole al proceso de paz. Desde las regiones y aquí del Valle del Cauca, lo que estamos apostándole es a tejer en el proceso de paz. Y en eso estamos apoyando al gobierno, no queremos más hechos violentos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de las FARC. Lo que queremos es esa propuesta común que nos une a todos los colombianos y a las colombianas a aportarle al proceso de paz. Marta Giraldo, presidenta de la Unión de Ciudadanas de Colombia, asegura que no se puede perder la credibilidad en la resolución pacífica del conflicto. Hemos mantenido la esperanza de que el conflicto armado colombiano terminara a través de la resolución pacífica del mismo. Estamos animando a todo el pueblo colombiano a que crean que esa es la manera. Tatiana Osorio, socióloga de la Universidad del Valle e integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres, asegura que a través del arte se ha logrado mitigar el dolor de las víctimas. Tratando, digamos, de resignificar ese dolor y esas consecuencias traumáticas y psicológicas pues, que tiene para la mujer el conflicto armado. Pues de eso trata de hacer la Ruta Pacífica, digamos, de trascender, digamos, esos hechos de dolor y resignificarlos y convertirlos pues como en arte. Estas mujeres afirman que el género femenino es fundamental en la recuperación del tejido social de nuestro país. Por eso le seguirán apostando al fin del conflicto armado e hicieron un llamado para que los colombianos no se enruten en la ceguera guerrerista por la que sectores de extrema derecha quieren llevar a Colombia. Estas mujeres estarán realizando diferentes actividades culturales en la Comuna 3 para promover la paz desde las regiones. Entre las actividades estarán inaugurando este mural que fue hecho en honor a las víctimas del conflicto armado. Esta es toda la información desde el centro de la ciudad. Continúe usted, Stephanie, con más información desde estudio. Gracias, Paola. Julián Rodríguez, uno de los más reconocidos cantautores del Valle, se refirió a la paz en Colombia y a la necesidad de seguir respaldando el proceso de paz en La Habana. Para el artista Julián Rodríguez, en momentos como este, siempre es más fácil pedir la guerra que pensar con calma y respaldar la firma de un acuerdo de paz. Según él, es más sencillo pedir desde las redes sociales y los micrófonos que continúe la confrontación armada, cuando son los hijos de los campesinos pobres los que en un bando u otro fallecen. ¿Por qué hablamos de la guerra? ¿Será que el procurador se va a vestir de Rambo? Me lo imagino, pues vestido de Rambo, o a Uribe y sus hijos, o a sus senadores. No. Según este cantautor, en el país no se ha visto la misma indignación por la muerte en combate de los 11 militares que por los paseos de la muerte en la salud o los falsos positivos. La violencia tenaz, terrible. 10 muertos de los soldados y aquí hay 35 muertos en cualquier ciudad en un fin de semana, hombre. Si aquí el paseo de la muerte es horrible de clínica en clínica, el abandono de los niños desnutridos, los falsos positivos. ¿Quién se rasgó las vestiduras por 7.000 jóvenes
matados, asesinados y disfrazados de guerrilleros. Todo este discurso en favor de la continuación de la guerra en Colombia es para Julián Rodríguez, motivado por los sectores del país para los que la confrontación armada es un gran negocio. En enero creo que decían, compramos 50.000 millones de pesos en minas quiebrapatas, por ejemplo, en chalecos antibalas. Con 50.000 millones en la cultura nosotros hacemos maravillas, ¿me entiendes? O sea, ya es hora de empezar a pensar otra cosa. El conflicto real de Colombia, para que haya paz. El conflicto real es un conflicto cotidiano donde la gente lo mínimo, que es comer y dormir, no lo tiene resuelto. Este artista le recordó a los colombianos que aunque se debe respaldar la firma de un acuerdo de paz entre la insurgencia y el Estado, la verdadera reconciliación nacional pasa porque los 44 millones de personas que habitan este territorio tengan garantizados los derechos mínimos como la salud, el empleo y la educación. Y la paz va de la mano con los derechos de los colombianos. Esta mañana los familiares de una mujer denunciaron que la EPS Confenalco se niega a prestarle la atención médica. Jaime Alonso Giraldo es el tío de Eliana Giraldo. Él narra cómo su sobrina presentó extraños síntomas desde enero y en repetidas ocasiones tuvo que asistir a Confenalco para ser atendida por urgencias. A pesar de las reiteradas recaídas, la EPS solo le enviaba pastas para el dolor sin practicarle ningún examen. Las EPS hoy en día están sometiendo a la gente al paseo de la muerte. Llevamos, por ejemplo, ya que nos tocó a nosotros, nos tocó a esto, nadie sabe esto hasta que le toca. Nosotros empezamos con ella desde enero, que empezó pues ella a ir a la clínica con un dolor de estómago, la devolvían. Volvió otra vez, la volvieron, ya el día en febrero volvió igual y lastimosamente tocará, no sé quién nos va a responder si le pasa algo a mi sobrina. Natalia Giraldo, hermana de Eliana, asegura que han sido víctimas del paseo de la muerte durante 4 meses. Hoy ella teme por la vida de su hermana ya que ella es madre cabeza de familia. Desgraciadamente estamos viviendo un viacrucis con ella. Es una mujer muy joven, de 29 años, con toda una vida por delante. Tiene una hija de 7 años. Ella es mamá y papá porque su papá ya no se encuentra en la tierra. Y ha sido muy difícil ver a mi hermana cómo se ha ido degradando, cómo se ha ido como descompensando tanto por negligencias médicas. Natalia afirma que Eliana ha perdido más de 10 kilos, ya no puede moverse y por negligencia médica no está recibiendo ningún tratamiento, ni siquiera tiene un diagnóstico. Y ver cómo a través de este viacrucis, de este paseo de la muerte, ella está en este momento en un estado muy crítico. La familia Giraldo ha acudido a varias entidades para denunciar su caso, pero todas le han cerrado las puertas. Le pido pues un poquito más como de un poco y muchísimo más a las autoridades porque esto lo hemos denunciado a la Superintendencia de Salud desde el día viernes, desde el día sábado y ellos no han hecho nada. Esta familia pide que no se le siga violando el derecho a la salud a esta paciente. Aseguran que las barreras de acceso a los servicios que les ha puesto Confenalco y la negligencia de las autoridades están colocando en riesgo la vida de Eliana y como ella miles de pacientes que padecen por el mal sistema de salud de nuestro país. Mañana miles de trabajadores estatales en todo el país irán a un cese de actividades, según ellos por la negligencia del gobierno nacional de discutir un pliego de peticiones. Abajo el Plan Nacional de Desarrollo que privatiza. Para este miércoles 22 de abril, los trabajadores estatales y maestros en todo el país han definido la hora cero del inicio del paro nacional indefinido, con el que protestarán contra lo que según ellos es la poca voluntad política del gobierno de negociar los pliegos nacionales que ambos gremios presentaron a inicios de este año. Luberley Mazuera, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores en el Valle del Cauca, afirma que en el departamento cesarán sus actividades más de 15.000 empleados. Los puntos que se están tratando en el pliego de peticiones, para todos han habido dilataciones, a todos se le ha sacado el cuerpo. Entonces, FECODE, al ver que no hay ninguna voluntad política por parte de la ministra de Educación y todo su equipo asesor, ha determinado la hora cero y este miércoles 22 de abril nos vamos al paro nacional indefinido, el cual está respaldado por todo el sector estatal. Asegura este dirigente sindical que el gobierno nacional en cabeza de la ministra Gina Parodi incumplió los acuerdos logrados con el magisterio en el último paro nacional realizado en mayo del 2014. Primero, que Juan Manuel Santos el año pasado en el paro que hicimos de 3 días en el mes de mayo, él quedó comprometido con unos puntos, unos acuerdos, los cuales no se han cumplido. Segundo, la nivelación salarial que exige la federación, puesto que hay una brecha muy grande entre los profesionales de otras áreas y los profesionales de la educación. El estudio que hizo la Facultad de Economía de la Universidad Nacional da una brecha del 28%.
el gobierno nacional dice que esa brecha no es sino del 10% o menos. En ese punto hay una gran discusión. Por su parte, Omar Álvarez, presidente del Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales, aseguró que a los empleados del Estado son a los que más les vulneran los derechos a la contratación directa y a la organización. Por eso es que han decidido sumarse a esta jornada de protesta. El Estado es el mayor violador de los derechos de los trabajadores, de sus mismos trabajadores del Estado. Es el patrón que más subcontratación tiene y en la cual se violan todos sus derechos, inclusive muchos derechos a la organización, a una huelga plena. Ellos no tienen absolutamente ese derecho de la huelga y que viola, entre otras cosas, todos los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo. Los dirigentes sindicales le reclamaron al presidente Juan Manuel Santos, a la ministra de Educación Gina Parodi y al de Trabajo Luis Eduardo Garzón, que se sienten a negociar con los trabajadores estatales y maestros del país. Según ellos, la paz comienza por el reconocimiento de los derechos de los millones de empleados en el país. Es momento para nuestro primer corte de comerciales. Ya regresamos. Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Las carreteras del Valle ya son testigo del esfuerzo de decenas de ciclistas que compiten en la Vuelta de la Juventud. 4 departamentos atravesarán estos deportistas. La Vuelta de la Juventud, en su edición número 48, recorrerá los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia. El ecuatoriano Jonathan Caicedo se coronó campeón de la primera etapa, que tuvo un recorrido de 149 kilómetros, iniciando en Dos Quebradas y terminando en Buga. Y las palmas y el aplauso para el líder de la clasificación por puntos, Jonathan Caicedo. Me siento muy feliz de haber ganado aquí la primera etapa. Es una carrera muy dura, una de las mejores nombradas aquí en el país, Vuelta a la Juventud. Y pues muy orgulloso por haber ganado esta primera etapa. Jonathan afirma que el recorrido fue bastante exigente, por eso el trabajo de equipo fue fundamental. En los últimos kilómetros estaba en el lote y fui impulsado por un compañero y me lancé y venía a tope y pues alcancé la victoria. Rodrigo Contreras, uno de los corredores sub-23 más destacados del país, afirma que la victoria de Jonathan Caicedo fue toda una sorpresa para los ciclistas. Fue una etapa bastante rápida. Transitoria, ya que era plana, era para los velocistas como lo es Fernando Gaviria. Pues al final hubo una sorpresa de un corredor en los últimos 4 kilómetros y no fue posible alcanzarlo aquí en la llegada. La Vuelta a la Juventud se disputará hasta el próximo domingo 26 de abril, día en el que se premiará al mejor velocista, al escalador más destacado, al mejor contrarrelojero y al campeón de montaña de la categoría sub-23.
El fin de semana pasado se realizó en Bogotá el segundo clasificatorio de taekwondo a Juegos Nacionales, en el que varios vallecaucanos consiguieron el cupo para este certamen. Entre ellos Camilo Baena, que estuvo por fuera de la competencia durante varios meses y regresó para darlo todo en este torneo. Con importantes resultados regresaron a la ciudad los deportistas de la Liga Vallecaucana de Taekwondo después de su participación en el segundo clasificatorio a Juegos Nacionales. Clasificamos ahora 4 hombres más y 2 más en la modalidad de punce, y en combate clasificamos 4 hombres más. Los que están, ya ahora es el trabajo arduo, duro de aquí a noviembre para buscar los resultados. Camilo Baena es uno de los taekwondistas que gracias a su desempeño logró quedarse con uno de los cupos para el campeonato más importante del país. Ahora lo que se viene el resto del año es ir a los diferentes Opens que hay. Hay el Open de Cartagena, hay el Abierto Internacional de Santiago de Cali. Y pues lo que se viene de ahora en adelante es un trabajo más duro, más específico, puesto a que ya se logró los cupos. Mi expectativa es ganar, obviamente ganar de la mejor manera, estar bien preparado, poder ir a más competencias que me hagan coger más, por así decirlo, más experiencia, más fogueo. Después de estar más de un año fuera de competencias por una lesión de rodilla, este caleño de 20 años se prepara para entregarlo todo y obtener los mejores resultados. Puesto a que ya pues tuve una gran pausa de tiempo. Pero me siento bien, siento que el año y medio que me retiré me sirvió mucho para reposar mi cuerpo, mi mente, más que todo, y poder volver con toda la energía de nuevo. Ahora Camilo y los demás taekwondistas vallecaucanos se alistan para viajar a Cartagena a una nueva competencia que les servirá de fogueo para sus futuros compromisos deportivos. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Armitaje, suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos. Taller Natalias. Gracias por seguir con nosotros. Esta semana se celebrará con diferentes actividades el Día del Idioma. En el Centro Cultural Confandi se realizarán una serie de actividades que grandes y chicos podrán disfrutar gratuitamente.
Con motivo de la celebración pasado mañana del Día del Idioma, el Centro Cultural Confandi prepara la Semana del Libro y la Lectura, una jornada especial en la que se realizarán diversas actividades relacionadas con esta fecha en la que se rinde homenaje al gran escritor español Miguel de Cervantes Saavedra. Y es como para realzar el mundo de la lectura y la escritura, ya que gracias a un gran escritor español que fue Miguel de Cervantes Saavedra, y que escribió su gran obra El Quijote de la Mancha, que a través de todas las generaciones se ha leído, se ha disfrutado, es realzar ese poder del idioma, de la escritura y de la lectura. Actividades de lectura, teatro, entre otras, todas relacionadas con Miguel de Cervantes Saavedra, podrán disfrutar niños, jóvenes y adultos durante esta semana. Se va a realizar un pequeño sketch, una obra de teatro de Miguel de Cervantes Saavedra con una de las grandes aventuras de Don Quijote, que es una de sus aventuras con los molinos de viento. Y paso a esto, se va a realizar el estampado de unas camisetas. Cada niño ya previamente traerá su camiseta blanca o de otro color y se va a estampar allí una imagen de Don Quijote de la Mancha. Además de las jornadas de lectura convencional, también se realizarán actividades especiales para personas con discapacidad cognitiva y visual. Se va a realizar un taller el viernes a las 10 de la mañana. Se va a hacer una lectura en braille de Don Quijote de la Mancha precisamente. Entonces también todas las personas quedan cordialmente invitadas a participar de estas actividades que vamos a realizar desde la inclusión. También es totalmente gratis para que asistan y de paso pues van conociendo más sobre otros diferentes formatos de lectura que se tienen. Hasta el sábado 25 de abril se estará desarrollando la Semana del Libro y la Lectura. El Centro Cultural Confandi está abierto al público de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en jornada continua y los sábados desde las 9 hasta las 5 de la tarde. La entrada es libre. Hemos llegado así al final de nuestra emisión. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.pacificonoticias.com o que nos sigan en las redes sociales, en Twitter @PazNoticias y en Facebook Pacífico Noticias, o también llámenos a nuestras líneas telefónicas 371-7350 y cuéntenos lo que pasa en su entorno. Los esperamos mañana aquí en este mismo horario en Pacífico Noticias, la noticia bien contada. SOS TV presentó Pacífico Noticias.